El día de hoy vamos a comenzar el capítulo número 11 de Hechos de los Apóstoles, una vez que la semana pasada hemos concluido el capítulo 10. Y el día de hoy estaremos abarcando Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, del versículo 1 al versículo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, versículo 1 a versículo 18. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tienen por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta es palabra de nuestro amado Señor. Vamos a orar, hermanos, a pedirle al Señor que en esta mañana nos muestre su revelación, nos dé consejo para llevar esta palabra a nuestras vidas y ponerla por obra. Oremos, hermanos. Amado Señor, amado Padre, tú que reinas por la eternidad, tú, Señor, que eres lento para la ira y que eres grande en misericordia. En esta mañana, glorioso Dios, tu pueblo se ha reunido con una sola intención, y es la de glorificar tu nombre a través de las alabanzas que te pertenecen a ti, a través de la oración, Señor, que nos da comunicación directa contigo, y a través de la exposición de tu palabra, que se hace no solamente de parte de ti, sino delante de ti, pues tú estás presente en esta mañana con nosotros. Es por ello mi súplica para que tu Espíritu, Señor, tome control de mis labios, de mis pensamientos, de mi corazón, y al mismo tiempo que permita, Señor, que la semilla caiga en terreno fértil. Que seas tú, Señor, y solamente tú quien ha dispuesto a aquellos que se sumarán a los que han de ser salvos. Pues todo proviene de ti, todo es de ti y para ti.
Así es que, amado Señor, solamente te pido, permite que tengamos la suficiente reverencia para entender que estás en medio de nosotros, Señor, que tú obras y seguirás obrando hasta el final de los siglos. Permítenos disponer nuestro corazón, pues estoy seguro que algo, Señor, algo tienes para enseñarnos en esta mañana. Permite que nuestro corazón sea desquebrajado, que seas tú, Señor, dando el fruto correspondiente para salvación. Hoy te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. A lo largo de los años, entre los años 2020 y 2022, todos y cada uno de nosotros, al igual que todo ser humano en esta tierra, experimentamos un periodo que estoy totalmente seguro que pasará a la historia como un periodo en el cual la incertidumbre y la necesidad de respuestas confiables era un diario a cada momento. Ciertamente estamos hablando de esa pandemia llamada COVID-19, y al mismo tiempo en que los seres humanos requeríamos información que nos diera tranquilidad, seguridad y tal vez esperanzas de un futuro, al mismo tiempo fue un periodo marcado por muchas personas con poca información médica que rechazaban veredictos o diagnósticos médicos y por su parte preferían implementar tratamientos y recomendaciones, pero no de especialistas, sino de ellos mismos. Fue un periodo donde el yo creo, yo considero, yo pienso que fue un común en todos los días. Así es que de repente abundaban opiniones personales que se imponían incluso a pesar de las evidencias médicas y sobre todo la voz de quienes realmente tenían autoridad en el tema fueron acalladas. En este sentido, el problema no fue, al menos ya instaurado el periodo de revisión, la falta de información, sino esa tendencia y facultad humana para no aceptar algo, esa naturaleza humana para no aceptar algo que desafía mis propias ideas. En este sentido, algo muy similar es lo que estamos viendo a lo largo de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11. Había una suma claridad de que Dios había estado obrando y esto lo vemos ratificado porque años antes ya había sido dicho cómo iban a suceder las cosas. Y en este sentido, el derramamiento del Espíritu de Dios sobre los gentiles sería el cumplimiento de una promesa anunciada 700 y 1000 años promedio antes. Esto sin contar que el mismo Jesucristo, un tiempo muy cercano, había dicho que esto sucedería A, B y C. Sin embargo, aun cuando había tanta información, tantas advertencias, una suma claridad de qué es lo que habría de venir, algunos creyentes no reaccionaron con el gozo que nosotros esperaríamos ante la noticia de que realmente las profecías se están cumpliendo. Al contrario, reaccionaron con cuestionamientos y con molestias infundadas. En lugar de maravillarse con las obras de Dios, estos hombres comenzaron a discutir detalles que eran secundarios y que por tanto no eran importantes. En lugar de celebrar la gracia, ellos se dedicaron a defender sus propias preocupaciones. Esto sin lugar a duda, hermanos, nos recuerda una realidad importante. Y esta tiene que ver con el hecho de que aún como creyentes, en la actualidad, no aprendemos de lo que vemos en las Escrituras y volvemos a caer en los mismos errores. Por tanto, es muy común que hoy en día encontremos aún entre nosotros hermanos, congregantes, asistentes, simpatizantes
que lejos de aferrarse a la gloria de Dios, insisten en aferrarse a sus propias ideas y defender incluso sus propias tradiciones. De lo que estoy hablando, hermano, es de un hecho que es real. Cada uno de nosotros corremos el riesgo de cuestionar aquello que deberíamos glorificar de parte de Dios. Y precisamente esto es lo que estaremos viendo a lo largo de este pasaje bíblico, donde incluso hombres piadosos pueden por un momento enfocarse en argumentos humanos y perder de vista la grandeza de Dios. A lo largo de esta exposición, como es usual en esta iglesia, llevaremos un bosquejo esquemático donde la predicación se titula aprendiendo, porque no lo sabemos, aprendiendo a reconocer la obra de Dios. Y estaremos viendo desde los versículos 1 a 18. Pero esto estará dividido en 3 segmentos más. El primero de ellos, muy pequeño, que abarca de los versículos 1 a 3. Y estaremos hablando de este título: cuando las objeciones son absurdas. Cuando las objeciones son absurdas. Versículo 1 al 3. Después estaremos viendo un segmento sumamente amplio, aunque como ya lo hemos visto en el capítulo número 10, solamente tocaremos algunos puntos. Estaremos viendo del versículo 4 a versículo 16. Y entonces diremos que ante las objeciones absurdas se presentan argumentos que deben respaldar la obra de Dios. Los argumentos deben respaldar la obra de Dios, no la nuestra. Y estaremos llegando a un tercer apartado y último, donde nuevamente serán solamente 2 versículos, versículo 17 y versículo 18. Y esta es una pregunta que se hizo el mismo Pedro y que creo que es benéfico que nos la hagamos nosotros hoy, después de más de 2000 años. Tercer apartado: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Así es que, hermano, yo te recomendaría centrar tu atención y tomar muchas notas, porque es importante que estemos en las cosas del Señor. Dice nuestro primer apartado en esta mañana: cuando las objeciones son absurdas. El contexto nos dice que las noticias siempre llegan rápido. Y en este caso, las buenas noticias corrieron rápidamente por toda Judea. ¿Por qué digo rápidamente? Porque todo esto había sucedido en una región llamada Cesarea, una región marítima que se encontraba a 105 kilómetros de distancia, y aún así los hermanos de Judea ya tenían toda la información, o al menos eso creían. Estamos hablando de una distancia promedio, andando a pie como era en aquel entonces, de un promedio de 3 a 4 días. Una distancia que no es para nada pequeña. En este sentido, mayormente aquellas noticias que consideramos que son sumamente buenas son las que corren rápido. ¿Cuál era la noticia? Los gentiles también han recibido la palabra de Dios. En otras palabras, esta buena noticia se traducía en que los gentiles ahora también son parte del cuerpo de Cristo. Son creyentes como nosotros. El contexto nos da entendimiento que la expresión palabra de Dios, para ese entonces, al menos para los creyentes, se traducía en el sinónimo de que la predicación apostólica del evangelio centrada en Jesucristo había surtido efecto ya sobre aquellas personas que no eran parte del grupo étnico que considerábamos en nuestro pensamiento el único y auténtico pueblo de Dios. Tal como lo había mencionado, esto no es nuevo. No mencionaré nuevamente las profecías de Joel, ni mucho menos la profecía de Ezequiel.
pero la información era sumamente reciente. Número uno, antes de su ascensión, Jesucristo habría establecido claramente que el alcance del evangelio no sería localista ni mucho menos étnico, como todavía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, mucha gente en su necedad sigue insistiendo que hay un pueblo al cual debemos honrar, porque nosotros no somos pueblo. Eso no es bíblico, hermanos. Jesucristo mismo, antes de su ascensión, habría establecido claramente que el alcance del evangelio para unificar a un solo pueblo a través del evangelio sería real. En Mateo capítulo número 28, versículo 19, encontramos lo siguiente, un texto muy conocido. Jesucristo dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros encontramos todas las naciones, se refiere a todas las naciones conocidas en ese entonces, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de tal manera, hermanos, que este mandato implícitamente incluye a todos los gentiles. Pero no es lo único que encontramos previo para preparar al pueblo y hacerle entender que no hay dos planes, que no es que el plan A salió mal porque Dios es incompetente. No, hermanos, Dios es el Todopoderoso y desde la eternidad existía un plan A. No entiendo por qué es tan complicado comprenderlo. Pero a través de esto encontramos además, punto número 2, que Jesús habría anunciado que el evangelio se extendería más allá de los límites de Israel. Recordando que ellos eran muy celosos, que no tenían comunión con gentil alguno, que ellos los consideraban como algo aberrante, común o inmundo. Pero fíjate qué es lo que dice Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 18. Lo que le dijo a sus discípulos es lo siguiente: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, nuevamente el Señor vuelve a reiterar que este plan salvífico no es exclusivo, que este plan salvífico tiene contemplación tal cual como había quedado claro en la profecía 2000 años antes hecha a Abraham: y en ti serán benditas las naciones. Una bendición salvífica. Así es que a través de esto nosotros encontramos el cumplimiento literal, y lo que nos narra Hechos de los Apóstoles es exactamente esto que predijo Cristo. Los discípulos ya habían testificado en Judea, en Jerusalén, en Samaria, lo cual era impensable. Y ahora, hermanos, el orden lógico que dijo el Señor se está cumpliendo. Ahora es a los gentiles. Por tanto, la conversión de Cornelio no representa algo que sea no esperado. La conversión de Cornelio lo que representa es un paso decisivo y cronológico para cumplir el mandato de lo último de esta tierra. Por si fuera poco, no son solamente dos argumentos, veamos uno tercero. Y podemos continuar toda la mañana, hermano, pero no es la intención ahondar en ello, simplemente dar un poco de esbozo bíblico para comprender que no había motivo para molestarse, que no había motivo para cuestionar, que no había motivo para ponerse en contra de Pedro. El tercer argumento nosotros lo encontramos en Juan 10:16. Jesús habría enseñado que habría un solo pueblo de Dios, incluyendo a los gentiles. Lo que nosotros encontramos en Juan 10:16 es lo siguiente. Dijo Jesucristo: también tengo otras ovejas. Cuando dice tengo, es un símbolo de propiedad. Y cuando dice que esas ovejas no son de este redil, está diciendo literalmente que a los judíos son un redil
pero que eso no quiere decir que sea el único. Está diciendo que tiene otras ovejas, obviamente que no son ellos, que no son de este redil, y continúa diciendo, a aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, uno, hermano, no dos, un rebaño y un pastor. Así es que la reacción lógica de alguien que conocía todos estos textos, de alguien que había memorizado las escrituras y conocía la profecía de Joel, las profecías de Ezequiel, las profecías de Isaías, los salmos, al ver que el evangelio estaba llegando ahora a los gentiles tal cual como había sido predicho, hermano, esto debió de haberse traducido en un sumo regocijo. Yo hubiera esperado preguntas de alguien que se regocijaba en esta noticia como las siguientes. Número 1, Pedro, dinos cómo mostró Dios su gracia a los gentiles. Pedro, platícanos cómo fue la recepción del evangelio. Pedro, ¿cómo podemos ahora nosotros participar y ser de ayuda en lo que Dios ya está haciendo entre las naciones? Yo esperaría eso, pero eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Lo que encontramos cuando Pedro subió a Jerusalén fue un escenario totalmente contrario. Lo que nos dice el texto de Hechos 11 es que disputaban con él los de la circuncisión. La palabra que utiliza en el original en griego, diacrino, se traduce de diferentes maneras. Disputaban, diacrino. Pero te diré cómo se traduce. Cuestionaban, dudaban, se oponían, entraban en controversia. Lo primero es que yo creo que un creyente no puede tener este tipo de reacciones. Yo no lo esperaría de un creyente. Un creyente que cuestiona, un creyente que duda, un creyente que se opone, que entra en problemas y en debates. Yo no lo esperaría aún en la actualidad. Pero el contexto nos dice que lo que hicieron estos creyentes que provenían del pueblo judío y por tanto habían sido circuncidados, es que ellos literalmente estaban cuestionando críticamente a Pedro. Y esto debido a una diferencia que ellos consideraban inaceptable. Este cuestionamiento lo encontramos en el versículo 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hermano, la verdad es que cuando yo lo leía y me ponía a meditar decía, en verdad te están diciendo que el evangelio de Jesucristo se ha expandido más allá de Israel. Ha llegado incluso con aquellos enemigos históricos que tenías. Y no solamente ahí, ahora hasta los gentiles, hermano. Eso debería de ser una fiesta. Estoy totalmente seguro que en el cielo había fiesta totalmente grande, pero en la tierra había necedad y disputa. Y la realidad es que este escenario no es muy ajeno a la naturaleza humana de los creyentes hoy en día, hermano. Ciertamente, si nosotros regresamos al texto como tal, no se trata simplemente de una pregunta neutral. No, hermano, ahí había una intencionalidad dura. Pero lo más interesante es que esta objeción hasta cierto grado puede ser lícita, porque ellos estaban tal vez defendiendo la religiosidad que habían llevado sus generaciones a lo largo de un promedio de 1500 años. Así es que
lo que no es normal es que ellos hayan dejado de lado la promesa de la gracia y se hayan centrado en algo que era absurdo, algo que era terrenal. Lo que nosotros vemos en este pequeño fragmento, que es muy pequeño, lo vuelvo a reiterar, no es exclusivo y no quedó en el siglo I. Lamentable o benéficamente, esto ha sido una tendencia constante del corazón humano. Aferrarse a formas externas y desde su punto legítimas, sin darse cuenta que lo único que está haciendo es perder de vista la centralidad del evangelio, la centralidad de la gracia. Este peligro no es nuevo, hermano. Se ha considerado una herejía durante los siglos y ha sido contrarrestada por la iglesia a lo largo de los siglos. De acuerdo a los teólogos, esta tendencia tiene un nombre y se le llama nomismo. A lo mejor dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Yo no sé qué es eso. Bueno, te lo traduciré porque nosotros le conocemos como legalismo y es un monstruo peligroso para los creyentes que caminan buscando la santidad. En Marcos capítulo 7, versículo 8, se nos da entendimiento de por qué esto es tan peligroso. Porque ya lo habían cometido ya los judíos de aquel entonces. Jesucristo dejó claridad, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de hombres. Hermano, ese es el peligro y ese es el gran peligro. Si tú dentro de tu pensamiento consideras que es bueno y te va a dar puntaje delante de Dios traer falda, hazlo. Pero no pongas carga sobre otros. Si tú crees que es benéfico y signo de santidad, hermana, dejarte el vello y hacerme competencia a mí, adelante, pero no impongas normas sobre otras personas cuando eso no proviene de la voluntad de Dios. Es que al Señor no le gusta. ¿Te das cuenta de la herejía poner palabras en la boca de Dios cuando no son reales? Esto es lo mismo que hizo Satanás en el Génesis. Con que Dios os ha dicho, y transgiversó lo que Dios había dicho. Hermano, esto es peligroso, sumamente peligroso. El riesgo constante con el cual el creyente moderno tiene que lidiar se traduce en el hecho de instaurar métricas personales al interior del cuerpo de Cristo. Hermano, y eso es, de verdad, yo pensaría que en nosotros no sucede, pero de verdad me he llevado cada sorpresa. Catalogamos a nuestros congregantes y catalogamos y decimos, es que él no es merecedor por esto. Y cuando te pones a revisar el cuestionamiento te das cuenta que es exactamente lo mismo que sucedió con estos hombres. No estamos visionando desde el fundamento escritural, visionamos desde nuestro propio interior y entonces caemos en una situación sumamente grave. Dios no tiene razón, yo tengo razón y por tanto yo pongo las razones y las métricas en este lugar porque Dios no sabe hacer las cosas. Esto es sumamente grave y a esto le llamamos legalismo. Métricas que no provienen de Dios. En otras palabras, objeciones absurdas. Absurdas. La palabra absurda es importante, es estar en contra de la razón. ¿Y cuál es la razón que valida aquí? Mi razón, no, la razón de Dios, la voluntad de Dios, los preceptos, los mandamientos, los decretos de Dios, hermano. Es que ponerte a ti al lado de Dios es totalmente absurdo. Es la razón de Dios, es la revelación de Dios, es el mismo Dios. Este monstruo, teológicamente llamado nomismo y humanamente conocido como legalismo,
es sumamente sutil. Es tan sutil, hermano, que en ocasiones no te das cuenta que ya estás sumido en él. Es tan sutil como lo es una serpiente que no te das cuenta en qué momento llegó y ya te mordió, que te hace daño. Es tan sutil que ha hecho caer aún a los hombres que consideraríamos más preparados, teológica y religiosamente hablando. Es por eso que en estos breves versículos, amado hermano, yo te invito de verdad a evaluar y a tener cuidado de no estar midiendo a tus hermanos, a tu familia, a ti mismo, a la iglesia, con métricas que el Señor nunca depositó. Y que al final terminan siendo tus propias métricas, tus propias normas. Por tanto, al menos en esta iglesia, nunca aceptaremos cuando la métrica sea de parte de alguno de ustedes: pastor, hermanos, yo creo, yo considero, yo pienso, yo opino. No, hermano, no. Quiero decirlo con el mayor respeto posible, pero tus opiniones no nos interesan. Tus puntos de vista no tienen validez si es que esos puntos de vista no están sustentados bajo la Escritura y no de una manera premeditada y con alevosía. No, hermano, de verdad. Nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestro entendimiento, nuestras aportaciones, nuestro consejo, aún nuestra exhortación, aún la disciplina, hermano, no puede ser a causa de lo que nosotros esperamos. El haberlo hecho así ha llevado a cientos de iglesias a terminar supeditadas a la voluntad de los seres humanos. Y eso es absurdo. Porque por eso el Señor nos ha dejado un fundamento, una revelación que, lejos de lo que muchos piensan que no resuelve toda la vida del hombre, yo te puedo asegurar que sí, Señor, que sí. Que la Biblia es suficiente, que la Biblia tiene autoridad necesaria para regir mi vida, tu vida, la vida de cualquier ser humano. Y por tanto, el consejo de la persona sale sobrando. No malentiendas. Esto quiere decir que si alguien está cometiendo falta, pecado, no puedo hacerle un señalamiento. Por supuesto que lo puedes hacer, hermano, pero a la luz de las Escrituras. Y es que mientras, por poner un ejemplo, Mateo 18:15 nos dice: si alguno de tus hermanos ha pecado, o otra traducción, si sientes que un hermano ha pecado contra ti, lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice el consejo y la enseñanza del Señor es: ve con él. Ve con él. Y estando tú y él solos, repréndele. ¿Lo golpeo? No. Anímalo a que se arrepienta. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? El que conoce la Escritura, todo lo contrario. Tiene un problema con otro hermano y primero le avisa a toda la iglesia: cuidado porque me van a llamar, pero las cosas no fueron así. Y eso es murmuración, hermano. Cuando el ser humano no acopla su vida a las Escrituras, las cosas no pueden salir bien. No pueden salir bien. Así es que la enseñanza que esta iglesia siempre ha provisto y proveerá, si Dios lo permite, hasta el último de los días, es: la palabra de Dios dice. Ese es el argumento. Esa es la salvedad. Y al igual que Pablo lo dijo a Timoteo, tenemos que enseñar con toda paciencia y con doctrina. Debido a que estos hombres, regresando al contexto, debido a que estos hombres, al parecer,
carecían de información detallada, Pedro realmente pudo haberse puesto al tú por tú y decir, bueno, háganle como quieran, esto proviene de Dios, pero no fue así. Aún en este cuestionamiento y en esta disputa, lo que hace Pedro es con humildad y con dominio propio prepararse para dar una explicación. Y es así como llegamos a nuestro segundo apartado. A diferencia del primero, que son argumentos necios, no. Inciso B, los argumentos deben respaldar la obra de Dios. Lo que hace Pedro es comenzar a narrar todo lo que ha pasado ya. Y de acuerdo al versículo 4 de nuestro texto base, no lo hace de una manera desordenada, sino lo hace como lo hace Dios, con un orden. De tal manera que Pedro, y no vamos a ahondar en todo el texto, porque ya lo hemos leído la semana pasada y antepasada, lo que hace es centrarse en 3 puntos específicos. Punto número 1, Pedro centra su narrativa en la visión propiciada por Dios para comunicarse con él mismo. Pedro narra o centra su narración, punto número 1, en la visión que propició Dios, no él, la visión que propició Dios para comunicarse con Pedro. Después de esto, Pedro entra en un segundo segmento de la narrativa y ahora narra algo muy similar. La visión propiciada por Dios para comunicarse con Cornelio. Y finalmente, lo que narra en ese orden, punto número 3, es el derramamiento del Espíritu propiciado por Dios sobre los gentiles. Si te has dado cuenta, hay un hilo conductor. En ningún lado de la ecuación ves al hombre, sino como receptor de lo que Dios ha propiciado. Vemos una visión que fue propiciada por Dios para Pedro, vemos una visión que fue propiciada por Dios para Cornelio, y vemos un derramamiento de su propio espíritu que es propiciado por el mismo Dios sobre los gentiles. De manera muy general, podemos ver en el primer segmento la visión propiciada por Dios para comunicarse con Pedro, lo que Pedro expresa ante aquellos hombres de Judea. Él vio, y eso es lo que explica, un lienzo que descendía, pero no descendía de cualquier lugar, descendía de los cielos. Nosotros si queremos juntar un lienzo con animales, pues vamos a la tierra, porque ahí están, pero esos animales no provenían de la tierra, esos animales estaban siendo provistos por Dios, provenían de Él. Lo que Pedro narra es que el contenido de aquel gran lienzo eran todo tipo de animales, dejando claridad que había tanto animales puros como animales impuros, animales detestables por la misma legalidad mosaica. Pedro narra que escuchó una orden, y esta orden era muy clara: levántate, Pedro, mata y come. Pero aparte de ver una orden, nosotros vemos la naturaleza humana en su propio esplendor, porque seguido de ello vemos la negación. Dije, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pero finalmente Pedro narra en este segmento que hubo una aclaración. Esto es como cuando alguien dice algo que no es correcto y algunos de nosotros decimos, cuida tus palabras. La aclaración proviene de Dios, la voz respondió del cielo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y no lo hizo en una ocasión, dice Pedro, ni lo hizo en 2 ocasiones, lo hizo en 3 ocasiones,
nosotros bajo el contexto de usos y costumbres judíos y cristianos de aquel entonces, comprendemos que en aquel entonces no había marcatextos, que no había un tipo de letra Arial Time New Roman tamaño 56. La manera en que alguien ratificaba que algo era importante era repitiéndolo 2 ocasiones. Jesucristo, cuando quería dejar en claridad una verdad que era importante, que la tuvieras en mente, decía, de verdad te digo. Traducción, pon atención porque esto es importante. Ahora, cuando Dios ratifica en 3 ocasiones, eso no es solamente importante, es importantísimo. Es por eso que encontramos en las Escrituras cómo se refiere a una de sus cualidades y atributos de Dios, cuando los ángeles no pueden decir sino más que Dios no es santo, Dios es santo, santo, santo. Esto no se traduce en que Dios es 3 veces santo, hermano, eso es teológicamente incorrecto. Esto quiere decir que ese atributo es importantísimo, sublime por encima del resto de los atributos. Lo que está diciendo Pedro es que esta aclaración que hizo Dios no solamente era importante, era sublime, era importantísima para que la tuvieran en consideración. No llames, no te atrevas a llamar inmundo o común lo que Dios ya ha limpiado. Sin querer o queriendo, lo que estaba reiterando Pedro es, yo cometí el error. No cometan el error ustedes también de estar cuestionando la obra de Dios. Segundo segmento, dentro de este apartado, Pedro narra la visión propiciada por Dios para comunicarse con Cornelio. Comienza a narrar que llegaron 3 hombres enviados desde Cesarea. Hemos hablado que son 105 kilómetros promedio. Que este envío no fue porque a alguien se le plació o amaneció y dijo, ¿qué voy a hacer hoy? Pues vamos a levantarnos y a buscar a un tal Pedro. No, lo que narra Pedro es que fue el Espíritu de Dios quien hizo todo esto, porque incluso el Espíritu de Dios le dijo, ve con ellos sin dudar. Pedro narra que cuando llegaron a la casa del varón, ¿te das cuenta? Omitió el nombre. De por sí ya estaban enchilados, les digo que se llama Cornelio, se van a dar cuenta, y que además es romano y además es soldado. Si de por sí con entrar a su casa ya me quieren asesinar, ahora si les digo el resto, no lo sé, hermano, estoy suponiendo, no me tomes en cuenta, pero lo que sí vemos en el texto es que omite el nombre, no mencionan ni el nombre ni la profesión. Pero hay algo interesante, el texto ahora cambia en comparación con lo que había narrado Lucas en el capítulo 10. ¿Esto quiere decir que la Biblia se está contradiciendo? No, hermano. Esto es como cuando algunas personas son presentes en un mismo accidente, por poner un ejemplo, y uno se dio cuenta de ciertas cosas y el otro complementa, pero todos contribuyen al punto central. Lo que Lucas no comenta y ahora lo comenta en palabras de Pedro es lo siguiente. Pedro dice que la visión de aquel hombre propiciada por Dios le dijo a ese varón, manda por un tal Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este segmento. Alguna vez creo que te lo platiqué. Yo tenía más o menos como 11 años, 12, y mis papás me habían metido a una institución militar porque ya no me aguantaban, el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Nos trataban como soldados, pero bien. Y entonces estábamos en una reunión donde estábamos recibiendo gente de otras ciudades, pentatletas de Guadalajara, de Monterrey, aquí en Querétaro, y habíamos un montón ahí en centro universitario. Y aunque todos estábamos ahí en la planicie de rectoría, yo vi en el otro extremo a un conocido mío, Chucho, que tenía un paquetito de chicles
Y le hacía así. Y yo estaba por allá. Y yo le decía, sí, sí. Yo pensaba que era para mí. Y al momento que avientan los chicles, me quedé como las novias de los Ramos. Vi que pasó por allá. Y cayó en el otro extremo, donde estaba el hermano de Chucho. En algún momento, cuando nosotros no interpretamos las Biblias correctamente, podemos traer a la vida de los creyentes mensajes que no eran para nosotros. Cosas que no aplican para nosotros porque no es un mandato. Cuando la Escritura narra en 2 ocasiones, cree tú y tu casa será salva, eso no se traduce en que cuando nosotros, por misericordia del Señor, alcanzamos gracia, entonces el Señor está obligado a que toda mi familia se convierta al Señor. Hermano, eso sería totalmente fuera de lugar. Sin embargo, es una práctica y una doctrina que no tiene sustento y que hoy es muy socorrida en las iglesias. No, hermano. Aquí no hay cristianos de cuna. Aquí no hay de que primos. No, el Señor tiene hijos. La cristiandad no es hereditaria. En este sentido, el hecho de que a ese hombre se le haya dicho, cree tú y tu casa será salva, no quiere decir que esto va a suceder siempre. ¿Para quién fueron esos chicles? No fueron para todos ustedes, fueron solamente para Cornelio. Pero yo pensé, ¿ves lo peligroso de pensar, creer, considerar? Es que la Biblia no dice que debe de ser así. Habiendo hecho este paréntesis, es peligroso, hermano, que la gente diga la palabra, como dice la palabra, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Lo que encontramos, al menos en este segmento, es que el significado es que la fe genuina de una persona puede influir en su hogar, siendo una invitación a compartir el evangelio con sus seres queridos, hermano, pero no es una ratificación. Punto número 3 de este segmento. Termina narrando Pedro el derramamiento del Espíritu que fue propiciado por Dios sobre los gentiles. Versículo 15 del texto base. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Lo que no encontramos en el texto es que Pedro haya narrado un derramamiento diferente. Eso no es lo que encontramos. Lo que no encontramos es que haya habido 2 métodos o una distinción, porque esto echaría por la borda lo que el mismo Señor había dicho ya. Que el Señor no hace distinción de personas, que el Señor no hace acepción de personas. Lo que no vemos es una manera inferior o un valor inferior para los gentiles en cuanto a la provisión del Espíritu de Dios. Lo que dice textualmente Pedro es que lo que hizo el Señor es exactamente lo mismo que hizo con nosotros al principio. Este mensaje es importante, hermano, porque creo que a Pedro le quedó claro que si sucede lo mismo con 2 pueblos que considerábamos que eran diferentes, esto lo único que hace es unificar y decir, es el mismo pueblo, aunque llamado en diferentes contextos. Lo que Pedro tiene claridad es que lo mismo que sucedió tiempo atrás en la fiesta del 50º día llamada Pentecostés, es exactamente lo que sucedió con los gentiles. Ni más ni menos. Igual delante de los ojos de Dios. Pero además, termina narrando Pedro que eso que vio y eso que vieron, a él le trajo un recuerdo. Algo que ya habría dicho Jesús mismo y que probablemente no se acordaba. ¿Qué fue eso? Lo que encontramos en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1,
versículo 5. Diría Jesucristo a Pedro y a todos sus seguidores: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero lo más peculiar es que no solamente Cristo lo había dicho, también Juan Bautista. Juan Bautista, en el libro de Mateo, capítulo número 3, versículo 11, Juan Bautista, narrado en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículo 11, dijo lo mismo años antes: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y lo que nos está traduciendo el texto narrado por Lucas en palabras de Pedro es que Pedro comprendió lo que estaba ocurriendo y que eso era el mismo evento prometido por Cristo y no otro evento más. Es decir, lo que Cristo había predicho como el bautismo en el Espíritu, ahora no era exclusivo para los judíos. Los gentiles ahora entonces estaban participando del mismo don del nuevo pacto, no dos pueblos, sino un solo pueblo, como en el principio Dios dio a conocer a través del pacto abrámico. Los gentiles, nosotros, hermano, nosotros incorporados plenamente al pueblo del nuevo pacto. Llegamos de esta manera a comprender que todos los argumentos dados por Pedro a lo largo de todos estos versículos argumentan una sola cosa, hermano: la iniciativa, la planeación, la ejecución, la culminación proviene única y exclusivamente de Dios, no de los hombres. En ningún momento Pedro se adjudica la iniciativa. En ningún solo momento Pedro atribuye la iniciativa a Cornelio. A través de todo este texto, lo único que puede ratificar este apóstol es que la mano de Dios, conforme a su soberana voluntad, hizo que sucediera todo esto, no el pensamiento humano. Por tanto, Pedro es muy cuidadoso en poner el énfasis en Dios y no en él mismo. Ojalá, hermano, pudiéramos aprender mucho de esto. ¿Verdad? Ojalá pudiéramos aprender mucho de esto. Una sociedad sumamente delicada. Una sociedad moderna que de todo se ofende. Y donde dicen los expertos del comportamiento humano que la autoestima está dañada. No, hermano, la autoestima actualmente es un monstruo. Todo gira en torno a la persona, todo gira en torno a si se siente bien, todo gira en torno a su satisfacción, todo gira en torno antropomórficamente en el ser humano, y eso es aberrante delante de las Escrituras. Como si el hombre hubiera creado a Dios, cuando realmente no ha sido así. Pero el mismo Pablo anticiparía hace tantos siglos que llegaríamos a estos tiempos peligrosos, donde hay hombres amadores de sí mismos más que de la verdad, hombres que tienen comezón de oír tonterías que satisfagan sus deseos más bajos. Pero eso no fue lo que hizo Pedro. Y eso no fue lo que hizo ningún seguidor de Cristo.
Y por tanto deberíamos de aprender nosotros, hermanos, que quien importa, aún en esta terrenalidad, no eres tú, es el Señor. Es el Señor. De esta manera, entonces Pedro llega a una conclusión tajante. Último apartado. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Dice el versículo 17 de nuestro texto base: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Imagina por un momento, y sé que las has visto, la legalidad en México, la justicia. La justicia en México está representada por una mujer con los ojos vendados y tiene sobre su mano un artículo que es una balanza, y su funcionalidad en los tiempos antiguos, y todavía cuando yo era niño había algo muy similar, era el poder equilibrar si algo tenía el peso suficiente de acuerdo a las pesas con las que lo comparábamos. Algo muy interesante de este tipo de aparato para equiparar los pesos uno contra el otro es que si tú pones algo que es pesado en contraposición contra el otro artículo en este lado, la tendencia lógica, natural y física nos dice que este artículo, por cuanto es más pesado, demostrará su peso. Lo que sucede cuando los dos artículos puestos en esta balanza tienen la misma cualidad de peso es que esa balanza será parcial. Es decir, tendrán el mismo peso y la balanza no se irá ni hacia un extremo ni hacia el otro, por cuanto ambas balanzas contienen la misma importancia, el mismo peso. ¿Y eso qué, pastor? ¿Es clase de física? No, hermano. El gran problema estriba en la mente humana, y no solamente de los gentiles, sino donde incluimos a un alto grado de creyentes, en el pensar erróneamente que sus argumentos, sus pensamientos, sus deseos, sus necesidades tienen mayor importancia que la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta lo irónico que esto es? Pero lamentablemente es así. Hombres y mujeres que anteponen su satisfacción personal, su tranquilidad, su bienestar, y comparándolos con la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es basura en este pensamiento. ¿Te das cuenta lo gravoso que es esto? Pero al mismo tiempo te das cuenta lo absurdo que resulta comparando contra las Escrituras. Lo cierto es que si nosotros ponemos en la balanza a Dios de un lado, si ponemos en la balanza, hipotéticamente hablando, a Dios en uno de los platos, la realidad nos dice que no habrá
cosa alguna que pueda competir con Él. No habrá ni una sola cosa. Que nosotros lo hagamos, ese es otro cantar. Pedro comprendió esto, hermano. Si Dios fue quien concedió a los gentiles el mismo don dado previamente a nosotros, ¿quién soy yo para poder estorbar a Dios? La conclusión a la que llega Pedro respecto de este hecho histórico es que Dios es soberano, hermano. Dios es soberano y eso no lo cambiarás tú ni lo voy a cambiar yo. Dios es soberano. Él hace conforme a Él le place y en su voluntad no hay error, no hay varianza, no hay cambio, por cuanto las Escrituras nos dicen que su voluntad no solamente es buena, sino además debiera ser agradable por cuanto es perfecta. Es que el problema no lo tiene el Señor, el problema lo tienes tú. El problema no lo tiene el Señor. El problema lo tienes tú, criatura. Esa soberanía total no escapa absolutamente nada, incluyendo la salvación. Dios llama a quien a Él le place. Dios llevará a sus aposentos a quien a Él le plazca y no tomará a quien no le plazca. ¿Por qué razón? Él es Dios y tú no. Surge una pregunta. Si Dios salva a quien a Él le place, el primer argumento, entonces Dios es sumamente injusto. Bueno, ese argumento Pablo lo anticipó. En Romanos capítulo 9, versículo 14, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo mismo contesta, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y continúa diciendo, así que no depende del que quiere, ni tampoco depende del que corre. Entonces, ¿de quién depende? Concluye Pablo, de Dios, quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, a esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, Dios endurece. Él es Dios. Ante todos estos argumentos, hablando de los argumentos de Pedro, la iglesia no pudo ya sino reconocer corporativamente la voluntad de Dios sobre los gentiles. Lo que encontramos al cierre de este texto y que nos dice la narración, no es solamente que los gentiles creyeron. No, hermano, lo que nos dice el texto es que Dios mismo les concedió el arrepentimiento. Aún el arrepentimiento en fe proviene de Dios y no de los hombres. Yo sé que la postura doctrinal más favorecida hoy en día es hacer ver a Dios como un limosnero, pero la Escritura no nos habla de Dios como un limosnero, ni como un caballero, ni como alguien. No, hermano, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. De tal manera, el Señor no pide permiso. En nuestra naturaleza no está la capacidad natural del arrepentimiento, no es así.
Es Dios quien tiene que cambiar ese corazón, tal cual como lo dijo la profecía de Ezequiel 36. Es Dios quien tiene que cambiar ese duro corazón. Pero si al Señor no le place cambiar un corazón, lejos de quitarlo porque es de piedra, la ausencia de Dios lo endurecerá más. Así es que todo esto afirma lo que proclamamos en esta iglesia. La salvación, la salvación, la salvación es una obra de Dios desde el inicio hasta el final. Incluso el arrepentimiento, hermanos, es un don. Así que en consecuencia, estos hombres solamente pudieron concluir alabando a Dios por su gracia y por su misericordia. Concluye el texto en esta mañana diciendo, entonces, oídas estas cosas, callaron. Ante los argumentos de Dios, hermano, es necesario cerrar la boca. Estos hombres callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Al poder concluir esta predicación, la pregunta es, bueno, ¿y de todo esto qué, hermano? Ya nos narró muchas cosas, ya nos explicó algunas otras cosas más, pero si pudiéramos decir en esta mañana, ¿qué tenemos que llevarnos como aprendizaje de manera concreta? Yo te diría que al momento de concluir, podemos pensar que al igual que los de la circuncisión, como creyentes podemos estar cayendo en discusiones sumamente tontas, secundarias, triviales, que para nada edifican a la iglesia. Hombres y mujeres que contienden por cosas que no tienen razón. Preferencias personales, evaluaciones espirituales sobre los demás, no sobre mí, sobre los demás, pero bajo mis propias métricas y no las de Dios. Tradiciones que a veces considero legítimas, pero que no son esenciales para el caminar de un creyente. Lo que te estoy diciendo es que probablemente hoy en día tú estás en ese lugar. Y probablemente estás sumido o a punto de perder la vista de lo más importante. Que Dios sigue salvando pecadores por pura gracia. Que Dios sigue salvando pecadores por pura gracia y que por si fuera poco, a Dios le plació incluirte como un consejero que lleve ese ministerio de la reconciliación, mientras tú estás perdiendo el tiempo en tonterías y en cosas secundarias que para nada edifican al cuerpo. Deberías de estar llevando el evangelio. Y probablemente muchos de ellos los tengas a dos pasos, probablemente algunos sean tus familiares, pero tú prefieres rebajar la misión que se te ha dado de ir y predicar el evangelio y seguir perdiendo el tiempo en trivialidades. Por eso mi súplica en esta mañana al concluir esta predicación es que el Señor nos dé la suficiente humildad y entendimiento para reconocer nuestras faltas, para someter nuestras vidas hacia su voluntad. Mi oración en esta mañana es que el Señor, y escúchame bien, mi oración probablemente no podrá ser comprendida por algunos de ustedes, pero mi oración es que el Señor trate duramente contigo. Que el Señor trate duramente contigo. Si es necesario para que tu vida cumpla el propósito con el cual ha sido creado, ser un siervo para la gloria de Dios y no ser un siervo para tu propia gloria. En esta mañana yo te digo que oremos juntos para culminar esta predicación. Que a través de nuestra oración reconozcamos, hermano, los cobardes no reconocen. Los valientes del Señor reconocen cuando han cometido errores. Yo te digo que oremos al Señor para que trate con nosotros.
Amado Señor, tu paciencia es sumamente grande, Señor. Y a lo largo de los tiempos, Señor, tú vuelves a tener misericordia, 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 Señor, de quien tú quieres tener misericordia. Mas también a través de la historia, Señor, tú nos muestras que hay un momento en el cual tu paciencia llega a su límite y en el cual tú no tendrás por justo al transgresor, sino que debido a su tendencia necia y natural de volver nuevamente a sus propios pensamientos y a sus propias métricas, tú nos dices en el libro de Romanos que llega un momento en que tú los entregas a sus propios deseos. Tú los entregas a su propia perdición. En esta mañana, Señor, estoy totalmente convencido que hay probabilidad de que algunos de los presentes sigan caminando en esa necedad de medir todo bajo sus métricas, bajo sus pensamientos, pero no bajo tu palabra, Señor. Estoy convencido, Señor, que si llega el día en que tú los llamas delante de tu presencia, ellos podrán argumentar delante de ti que en tu nombre hicieron muchas cosas, mas simplemente, Señor, los desecharás por cuanto no los conoces por ser hacedores de maldad. Amado Señor, yo te pido en esta mañana que trates duramente con nosotros si es necesario. Porque solamente el buen padre disciplina a sus hijos cuando los ama. Porque sabe que de no disciplinarlos, ellos se perderán. Señor, trae en esta mañana arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros, para que dejemos de perder el tiempo en objeciones absurdas y nos pongamos a hacer lo que tú nos has encomendado, en ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado, ese sea salvo. Mas para que el que no creyere, Señor, ese sea condenado. Extiende misericordia, Señor, una vez más para arrepentimiento. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracia y paz de Cristo, hermano.